a ver hoy día son 5 puntos importantes que nos van a servir para el nuevo orden y para reiniciar labores, que es al final lo que queremos todos, ¿verdad? Todos queremos reiniciar las operaciones y comenzar a trabajar. Primer punto, vamos a ver algo de comercio online, que creció mucho en estos tiempos. Vamos a ver la experiencia hoy en día. ¿Cómo es la experiencia hoy en día? Hoy en día no es igual que el 2019. Olvídenlo, todo parte de cero o casi de cero. Vamos a hablar de ideas para un cliente interno y externo, cómo lidiar con este tema, cómo ser mejor anfitrión en estas circunstancias especiales. Vamos a hablar del delivery, tan importante hoy en día, y vamos a hablar del teletrabajo y la comunicación en las empresas, sea tienda, oficina o cualquier otro lugar donde uno labora, ¿no? Incluido grandes, pequeñas y medianas empresas. Entonces, a ver, ya. Un ratito, acá tengo un problema de video. ¿Me ves? Sí, me ves. Ok, perfecto. Entonces, ¿me escuchas bien, verdad? Sí, se escucha muy bien. Perfecto. Entonces, empezamos con el primer punto y unos datos más también que tengo acá sueltos que me parece importante compartirlos con todos ustedes. Vamos a ver primero el tema de comercio electrónico, que en los últimos mes pasado, básicamente mayo, se ha incrementado más o menos en 85% el comercio electrónico en general, ¿no? El problema que existe y lo que está viniendo es lo siguiente, que muchas plataformas, muchas empresas no tienen páginas web o alguna plataforma para poder vender. Y esto se agrava más cuando no puedes comprar por celular, porque no todas las webs tienen alguna relación estrecha con el celular. Para el celular tiene que hacer un app. Entonces, el 75% aproximadamente de las transacciones hoy en día se hacen por celular, ¿sí? Mucho más que por laptops o por computadoras o por tabletas. Por celular ya hace mucho tiempo se usa mucho más para demasiadas o bastantes transacciones, que es lo que importa hoy en día. Tenemos aquí algunos temas importantes con respecto al comercio online. Tenemos que adaptarnos a esto porque esto no es solamente el mes de junio, va a ser todo el año y todo el próximo año va a tener un crecimiento exponencial del comercio online. Vayamos un poquito para atrás para recordar cómo posicionarnos hoy en día. El 2019 nosotros tenemos clientes o tenemos lugares frecuentes porque íbamos por sus productos que venden, por los servicios, por la comida rica que hacen, ¿sí? Entonces teníamos 7, 8 lugares a los cuales frecuentemente íbamos por alguna razón u otra, ¿no? Las primeras marcas que se nos vienen a la mente para hacer un contacto, comprar algo, hacer una transacción, si sea un banco, son automáticamente aquellas marcas y empresas que hemos estado acostumbrados a ir en 2019. Son las primeras que se nos vienen a la mente, ¿sí? Eso es algo automático. Ahora, un estudio recientemente hecho en Latinoamérica dice que 7 clientes frecuentes de cada 10 van a permanecer en las empresas que siempre han estado, siempre y cuando estén en línea. Puedes hacer todas las operaciones en línea. 7 de cada 10 clientes frecuentes de 2019 se van a quedar en tu empresa si tienes un sistema para vender, comprar, hacer transacciones online. Entonces, esto ya es bastante importante. El comercio electrónico no es nuevo. En el Perú ha avanzado bastante lento. Bueno, hemos avanzado, pero no
al ritmo de otros países como Colombia, México, Argentina, Chile, Colombia. O sea, no estamos por debajo de ellos, ¿no? Por debajo de ellos. Incluso no hay ni siquiera data confiable de cuántas personas regresan a comprar virtualmente en Perú. No hay un estudio exacto, por lo menos que yo conozca, no lo hay. Hay estudios de Latinoamérica, pero de los países que acabo de decir hace un rato, ¿no? Muy por debajo. Colombia es el país que tiene data más o menos reciente de comercio electrónico y nosotros estamos mucho más abajo todavía. Entonces, eso no, me ahuyenta un poco, me asusta un poco porque el comercio electrónico lo que hace es no permitirnos salir, alivia cualquier necesidad de casa, ¿sí? Evita contagiarnos y contagiar a otros si es que lamentablemente, y es el futuro, pues, es el presente, es el futuro de lo que se viene más adelante, por lo menos hasta que haya vacuna. Entonces, eso es importante. ¿Qué rubros se han activado bastante en comercio electrónico? Por ejemplo, vamos de mayor a menor en Latinoamérica. Salud, medicina, consumo masivo, alimentos, hogar, muebles, entretenimiento y cómputo. Son los rubros que más se han activado online, donde la gente ha pedido más para casa, porque ahora trabajas desde casa, mayoritariamente, ¿no? No todo el mundo, pero mucha gente sí. Por lo menos en el Perú hay cerca de 2 millones de personas aproximadamente que están trabajando de casa en Perú. Entonces, esto ya es bastante, ¿no? Es bastante. Y otro tanto que no lo hace de casa porque tiene que ir a una tienda, tiene que ir a su puesto de trabajo. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿en qué tenemos que trabajar? En el apuntar a las transacciones y comercio por celular. 75% aproximadamente se hace todo por celular. Esto es a nivel comercio online y le repito nuevamente que hay 85% de crecimiento en el último mes, en mayo, con respecto a febrero, y que hay más de 150 apps en desarrollo para celulares de diversos rubros y segmentos y tiendas y marcas para comenzar a vender a nivel online, sea por celular, que ya es un crecimiento importante. ¿Qué más? La experiencia hoy en día. La experiencia hoy en día de por sí ya es un reto para todos. Nuestra experiencia en estos 2 meses y medio ha sido compleja. Hemos estado mucho tiempo en casa, hemos estado haciendo bastantes cosas en casa, hemos aprendido a tolerar más, hemos aprendido a tener paciencia, hemos tenido que tener algunos acuerdos con la familia dentro de casa para poder convivir y tener tareas también en casa, ¿no? Y es importante todo eso. La experiencia dentro de la casa y la experiencia fuera de casa. Nosotros hemos salido algunas veces porque era necesario salir, pero pocas, en realidad. Y la experiencia en la calle, en la tienda, en el banco, en la farmacia, es toda una historia, ¿no? Y como a mí, también a ustedes les ha podido suceder. ¿En qué sentido? En que caminamos y nos tenemos que separar de la gente para tener 1,5 metros de distancia, más o menos, o 2 metros. Si vas a un banco, una farmacia, un supermercado, un lugar público, tienes que tomar distancia y mirar y esperar con tu mascarilla y con todos los atuendos todos los aditamentos, perdón, que necesitamos para tener salud. Entonces, la experiencia es importante. Por ejemplo, desde que entras a un lugar, si hay o no algo para poder frotarte las manos. Alcohol, gel, algo. ¿Sí?
Si no hay, ya es un problema. Entonces tenemos que tener claro que tener algún tipo de gel, protección para el cliente, protección para ti, es prioridad. La salud está en juego. ¿Por qué? Porque hoy en día somos proveedores de seguridad para nuestros clientes, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestra familia, para nuestros vecinos. Somos personas que proveemos seguridad. Y esta seguridad se llama salud. Salud. Es la vida de nosotros. Entonces, la experiencia es distinta. Por ejemplo, les cuento un caso muy reciente y muy cercano. De pasar fui al banco, tenía que hacer una transacción que no la podía hacer por internet, y hice la cola para hacer la operación, y había una señora delante mío haciendo una transacción. Y estaba con mascarilla, protector facial, ¿no? El plástico que tenemos, el acrílico que tenemos acá adelante, lentes, ¿no? Bastante ropa. Entonces, bueno, yo lo que entiendo es lo siguiente, y es el título de la charla: tenemos que comprender. El cliente también se reinventa, hay que comprender, no necesariamente aceptar, hay que comprender, porque el miedo que tenemos hoy se transmite de muchas formas en las personas, no se transmite igual. Entonces, esta señora, estando en la ventanilla del banco, hizo una transacción, le dieron envuelto en billetes. El billete de por sí es un portador de muchas cosas, entre ellos el virus. Entonces, ¿qué hizo la señora? Abrió su cartera, sacó un spray y le echó spray a los billetes y a las monedas. Entonces yo estaba atrás, a 2 metros, esperando mi turno, y la miraba, y simplemente vi una manifestación distinta, diferente, de las personas ante el miedo de contagio. Entonces yo terminé haciendo la transacción y me retiré, y como fue rápida mi transacción, me retiré, y coincidentemente vi a la señora caminando unos metros más allá, ¿sí? Yo estaba a 10 metros de ella, pero me daba cuenta que la señora caminaba, veía a alguien y se separaba a 3 metros, ¿no? Entonces, el miedo se refleja así, y cada uno tiene una forma de reflejar el miedo, puede ser de muchas, ¿verdad? Cada uno tiene un interior, todos somos distintos, y de acuerdo a los problemas, a las dificultades que tengamos hoy, de diversa índole, que pueden ser inclusive hasta mentales, porque no podemos dormir, no podemos concentrarnos en algo. Entonces reflejamos esta cuarentena, este virus, esta pandemia, de manera distinta. De la experiencia del cliente dentro de tu negocio, cualquier tipo de tamaño, tiene que verte seguro. En el sentido, tiene que verte con mascarilla, tiene que verte hablar con los ojos, sonreír con mascarilla, hablar con las manos, ¿sí? Y ser simpático, ser agradable. Eso no se tiene por qué eliminar, pero cambian las formas, inclusive hasta los protocolos. Saluda siempre, buenos días, buenas tardes, siempre. Pero además debes añadirle a esta parte, señor, ¿cómo está usted de salud? Por ejemplo, es una idea, ¿sí? Que tenemos que añadir a los protocolos que ya tenemos hoy en día. ¿Qué más incluye la experiencia dentro de un establecimiento presencial o virtual? Que todo sea rápido. ¿Por qué? Porque nos queremos ir rápido. Ustedes, cuando han salido y han estado en un lugar, ¿no han tenido la sensación de querer terminar todo mucho más rápido que antes y querer regresar para estar tranquilo en casa? ¿Sí? Eso nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Incluso hacemos hasta hojas de ruta: a qué lugar voy primero, a qué lugar voy segundo, cuánto me demoro acá, hago mi lista de compras, mi lista de tareas, y me regreso rápido a casa. Entonces, toda esa parte es importante tenerlo programado, ¿no? ¿A qué hora abre la tienda? ¿A qué hora abre el banco? Ir temprano. Hay menos gente, las posibilidades de contagio son menores, ¿sí? Entonces, todo eso tenemos que irlo trabajando, tenemos que irnos
planificando para poder hacer mejor todo. ¿De acuerdo? Es importante que esto lo tengamos en cuenta. ¿Qué más? La experiencia incluye que en la medida de lo posible, y esto no es tan fácil, el cliente interno y externo, el cliente de tienda, de oficina, el cliente que viene a visitarte, tiene que tener señalética. Por dónde caminar, por dónde ingresar, si se puede hacer huellas o círculos, genial. Si no se puede, marcas para que la gente pueda caminar. Cuando uno entra a un lugar donde existe huellas, un camino, donde existen personas que están con los aditamentos especiales para cuidarnos, el cliente se va a sentir seguro. Tu compañero de trabajo va a estar seguro a ti. ¿Sí? Entonces, es importante eso como primera impresión. ¡Pah! 2 segundos. ¿Ves eso? ¿Ves las marcas? Y automáticamente te conviertes en un cliente que vas a confiar en el lugar, vas a entrar para poder hablar con los demás y hacer lo que tienes que hacer, comprar, preguntar, ver cualquier tipo de operación o transacción. Entonces, todo lo tenemos que tener en cuenta. ¿Qué cosa es lo que creo yo que además se puede hacer si es posible hacerlo? Yo lo recomiendo mucho, ¿ah? Mucho, mucho. Si se puede hacerlo, hazlo. Por ejemplo, 2 cosas. Círculo de confianza. ¿Qué es un círculo de confianza? Tiene 1,5 metros de diámetro, es un círculo, ¿no? Aislado del tránsito de la gente. 3 metros, 4 metros de distancia del tráfico donde está la mayor cantidad de personas posibles. En cualquier lugar. Centro comercial, un mercado, un lugar público, cualquiera. ¿Por qué? Porque cuando la gente está en estos lugares, ¿qué hace? ¿Qué puede pasar? Puede tener miedo. Entonces, comienza a buscar algún sitio para protegerse, para estar tranquilo y poder respirar. Entonces, me voy a ese círculo que está lejos del tránsito de las personas, me paro ahí y respiro y me tranquilizo y después salgo. Es como las columnas que están señalizadas cuando hay sismos, por ejemplo. Cuando hay sismo, nos vamos a esa columna. ¿Por qué? Porque las columnas son seguras en caso de un sismo. Entonces, esa parte la tenemos que tener claro. Es exactamente igual. Un círculo en el cual podemos respirar, pensar y después salir. ¿Sí? ¿Qué es el círculo de seguridad? El círculo de seguridad es, si estoy hablando con alguien, estoy a 1,5 metros de distancia, con toda la mascarilla, los lentes, con todo lo que tengamos, los aditamentos especiales para protegernos y conversar sin ningún problema. Les pasaba que fui a la farmacia, me encontré con un amigo, ¿no? Me encontré con un amigo que vive cerca donde vivo yo, y bueno, no pensé en contármelo ahí. Y como que los dos hicimos un intento de acercarnos, pero nos dimos cuenta de que estábamos en cuarentena y no nos podíamos acercar, solamente así. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hablamos un poco de lejos, sin duda, y respetamos la distancia, que es lo principal. Eso es un círculo de seguridad. Hablar con alguien confiado de que él te respeta a ti y tú a él. Porque él también va a su casa y yo a la mía. Entonces, nos estamos cuidando para no contagiar a nadie ni traer más drama de lo que posiblemente ya haya en las casas, ¿no? Entonces, el miedo es parte primordial, es la parte más importante que se ha incorporado a nosotros en este tiempo. ¿Qué es el miedo? No saber qué va a pasar. Eso es el miedo. Hay muchas cosas que no sabemos cómo van a suceder. Lo que yo hablo acá son cosas que creo que pueden suceder. Algunas sí se están dando, otras no sé si se van a dar. Y de acá a 2 meses, de repente hablamos nuevamente y yo comience a añadir otros temas diferentes a estos. Porque de acá a 2 meses o 3, ya comienzan a funcionar los negocios en más cantidad, ¿sí? Entonces van a haber nuevas experiencias.
y tener en cuenta que los círculos de confianza para nuestro personal y los círculos de seguridad también para nuestra gente y en la calle son importantes, porque nos ayudan bastante. Mucha empatía en estos momentos. Por eso la reunión de hoy se llama Comprende a tu cliente. Y esto es también comprender a las personas, no solamente a las personas que te compran, sino a tu pareja, a tus hijos, a las personas con las cuales estás viviendo hoy en día. ¿De acuerdo? Pasemos al tercer punto. Algunas ideas que les puedo sugerir para tu cliente externo y externo que son importantes tenerlo en cuenta. Por ejemplo, los protocolos sanitarios. Los protocolos sanitarios no son fáciles de elaborar porque depende mucho del rubro, depende mucho del aforo, depende mucho de los días y las horas que puede estar abierto según el toque de queda de cada región, de cada departamento. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que amoldar todo eso y tener el suficiente tiempo para poder regresar a casa, ¿sí? Después de culminar las labores. Pensar como cliente al establecer el horario de apertura y de cierre, ¿sí? Pensar en el transporte, pensar en bicicleta, cuánto se demora. Imaginémonos 10 cuadras a la redonda, cuánto se demora en bicicleta, 10 cuadras hasta tu establecimiento, hasta tu puesto. ¿De acuerdo? Tomemos tiempo para que pueda regresar y pueda ir a visitarte. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? El aforo. El aforo lo establece las entidades que reglamentan esto, ¿no? Que es el INDECI, básicamente. Eso tenemos que respetarlo. ¿Verdad? Hay muchas cosas en las cuales nos tenemos que formalizar mucho más, mucho más. Somos un país que tiene el 70% de personas que trabajan en el mercado laboral informales. Y esto no es malo. No es malo, es una forma de elaborar, una forma de hacer mercado y una forma de tener clientes, ¿sí? Lo que tenemos que tener claro es que el ser informal requiere también que respetemos dos cosas que los países que están superando la crisis lo tienen en cuenta. Distanciamiento, o sea, 1,5 metros de distancia con otra persona, e higiene, ¿sí? Las manos, jabón y agua y distanciamiento. ¿Eso es pedirle mucho a las personas? Creo que no. No es pedir tanto. Con eso vamos a seguir adelante. Vamos a salir de esto como de los muchos problemas que hemos podido salir en la vida. Todos hemos tenido problemas grandes, ¿no? Y hemos salido de ellos, claro, con golpes, ¿sí? Pero hemos salido. Solamente, por ejemplo, ya pasada hablaba con una persona de Uruguay. En Uruguay han manejado muy bien el tema de la pandemia, ¿no? El tema de esta crisis. No hubo cuarentena obligatoria, solamente se sugirió, si puedan, no salgan. Sugerencias, dos cosas: distanciamiento e higiene. Nada más. No hubo toque de queda, no hubo prohibido salir, nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se puede hacer eso acá? ¿Porque somos más personas en menos metros cuadrados? Puede ser que sí. ¿Pero podemos respetar el distanciamiento o no? Sí. No es por descontado el tema de higiene, porque todos tenemos reglas básicas de higiene, solo que ahora tenemos que hacerla con más énfasis, ¿de acuerdo? Pero el distanciamiento es muy fácil, es muy fácil. Solo es cuestión de querer hacerlo, nada más. Y ahí tenemos un reto que tenemos que superar, ¿de acuerdo? Ideas adicionales. Vale las amonestaciones laborales. Hoy en día, si antes llegar tarde era sujeto de ponerte un memo o una suspensión por reiteradas tardanzas, pues ahora
ir sin mascarilla y sin protección a trabajar, también debería ser sujeto de amonestación. Ayer hablaba con una empresa que hablaba con la gerente de recursos humanos y me decía, he tenido que poner memos a aquellas personas que venían a trabajar, claro, por el trabajo que hacen, perdón, tienen que ir a la oficina y tenían descuidos de higiene, descuidos en la mascarilla, ¿no? Descuidos, se ponían la mascarilla debajo de la nariz, no, es toda, hasta la nariz inclusive, memo. Y las personas que trabajan ahí comenzaron a reclamar que por qué. Perdón, pero eso no tiene que estar escrito para ponerte un memo. Además, siendo ella gerente de recursos humanos, ella puede poner un memo siempre y cuando, si la empresa lo considera una falta grave, lo puede poner. Entonces, si no nos cuidamos así, no vamos a superar esto. No va a haber negocio, no va a haber un más allá, ¿no? La cual todos queremos que venga allá, que venga pronto. Pero va a venir pronto en la medida que nos portemos bien y cumplamos todas las recomendaciones mundiales. No es solo en Perú, son mundiales además. ¿Sí? Pasamos al siguiente punto, que es el delivery como una estrategia importante para evitar los contagios y contagiar a otros también. Es importante esto. El delivery es la entrega a domicilio de un producto o algo distinto, ¿no? También, cualquier tipo de entrega, un documento de alimentos, de una caja de leche, de ropa, cualquier cosa que tú quieras comprar. ¿Cuál ha sido el problema en Perú? En Perú, Perú es es el único país en Latinoamérica que prohibió el delivery después del 15 de marzo. Toda Latinoamérica siguió haciendo delivery sin ningún problema, exigiéndole, eso sí, protocolos sanitarios rígidos y además fiscalizados. Todos los negocios que hacen delivery están en 800.000, casi 1.000.000 en Latinoamérica, de pedidos diarios. En toda Latinoamérica. Están facturando mucho, mucho. Entonces, hemos retomado el delivery como una opción de compra y una opción de entrega. Se demoró mucho el país en aprobar el protocolo y dar marcha, digamos, darle luz verde a esto, ¿sí? Se demoró mucho porque para mí era una forma y para mucha gente también, de no salir a la calle. Pero bueno, se dio, demoró, tardó y se dio luz verde. Entonces, ¿qué pasó con el delivery? La oportunidad de la vida para este rubro se vio trabado por dos temas. Primero, porque muchos no tenían un equipo propio de delivery, ¿sí? Porque esto es costoso. O sea, no costoso no, sino incurre un gasto que que no muchos pueden afrontar hoy en día. ¿Qué más se puso? Con ciertas condiciones de facturación con respecto al año 2019. Sé que se ha flexibilizado, pero aún así eran condiciones para hacer delivery propio, con tu motorizado propio de tu restaurante, de tu supermercado, etc. Entonces, eso fue una limitación para las autorizaciones, ¿sí? ¿Qué más pasó? ¿Cuál es el segundo punto que pasó? Que cuando se dio luz verde, las primeras imágenes y las primeras comentarios de la gente es que fue desordenado. No en todos los casos, pero sí en algunos casos. Lo cual frenó automáticamente el negocio de por sí de delivery y el negocio de las empresas que se sirven de este delivery para entregar sus productos. Entonces, cuando se dio luz verde, yo pensé, pues ya, todo se arregló. Los comercios van a comenzar a funcionar,
todo va a empezar, la economía va a comenzar a girar otra vez, como debe girar, un poco mejor sin duda, y se tuvo que detener. Si iba a ser de 30%, habrá sido de 15%. Entonces, eso me preocupó bastante porque los primeros días después de la luz verde fueron difíciles, sobre todo para las aplicaciones masivas, sobre todo las más conocidas, ¿no? Entonces, eso sí me asustó. Espero que comiencen a trabajar respetando todo, sobre todo el distanciamiento, la velocidad. Hay dos personas que me han dicho, yo no los he visto, pues yo estoy en casa, casi no salgo, van con la moto a toda velocidad. Claro, un motorizado puede tener hasta 30, 40 despachos en un día, según el volumen y la distancia, ¿sí? Pero eso no quiere decir que vayas a toda velocidad, porque además, primero, la seguridad del motorizado y la seguridad de las personas que están transitando o los autos que están también transitando. Entonces, acá hay un tema aparte que tenemos que tener en cuenta con respecto a las personas que hacen delivery. El que hace delivery es un emprendedor. Para hacer delivery no es necesario un cartón, ¿no? Es necesario una moto, un auto, quizás, para poder hacer delivery. Entonces, ¿qué necesita un emprendedor? Herramientas. Las empresas que tienen delivery propio o tienen una aplicación para hacer delivery, tienen que enseñar a la gente. Sé que es difícil. Me lo han contado muchas personas, pero se puede hacer siempre y cuando haya liderazgo, buena comunicación y herramientas para poder seguir adelante y operar, ¿sí? Entonces, el emprendedor necesita herramientas de comunicación. ¿Qué es el virus? ¿Cómo entregar el producto? ¿Cómo entregar el vuelto? ¿Cómo tocar la puerta? Es más, tienen la oportunidad para tener un buen cierre en la venta. ¿Qué ha pasado siempre con los deliveries? Las aplicaciones, el teléfono, etcétera, hacían todo fácil, pero cuando perdía el delivery, hablando estrictamente de servicio al cliente y de experiencia del cliente en la entrega. No saludaban muchos, el vuelto lo agarraban junto con los alimentos, entonces ya de por sí era complicado, es complicado. Entonces tiene la oportunidad de reposicionarse, como muchas marcas hoy en día, en el nuevo entorno, en el nuevo ordenamiento que tenemos hoy. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y para otras personas, el delivery también es bicicleta, triciclos, ¿sí? Triciclos. O sea, en un triciclo, por ejemplo, en sitios donde no haya motos o no haya muchas motos, también puede ser cualquier bicicleta, un triciclo, se puede hacer varios pedidos, varias entregas también se pueden hacer. Entonces, tengamos eso en cuenta, porque no solamente la moto o el auto sirve para hacer delivery. Y hasta caminando también los puedes entregar, ¿no? Entonces, seamos creativos. El peruano es creativo. El peruano nunca se va a morir de hambre, porque va al mar y pesca y come. Entonces, eso no va a pasar. Lo que tenemos que crear son nuevas herramientas para el nuevo orden, para la nueva demanda del cliente hoy en día. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. El siguiente punto y último punto, y algunos datos más que después les voy a ir comentando, es el teletrabajo, la gente que trabaja de casa y la comunicación en sí, empresarial, pequeña, mediana, grande. Empresarios. Para mí todos son empresarios. Todos. Toda la persona que hace negocio es un empresario. El teletrabajo, o sea, trabajar desde casa, tiene bastantes demandas, tareas que tenemos que cumplir. Por ejemplo, en tener un lugar en casa para poder trabajar. Un lugar tranquilo, de preferencia cómodo, ¿sí? Porque no es fácil trabajar con un banquito, ¿no?
tener una silla cómoda, lo más cómodo posible, porque vas a estar muchas horas sentado ahí. Tener, depende de tu trabajo, tener un buen equipo, hablo de celular, de computadora y otros adicionales que te puedan ayudar a conectarte con la gente, ¿sí? Fácilmente, sin problemas. ¿Sí? ¿Cuál es tu plan de internet, por ejemplo? Tu plan. ¿Cuál es la capacidad, ¿no? Que te brinda tu operador? Entonces tienes que ver si vas a necesitar más o no. Si no necesitas más, no gastes. Si necesitas más, gasta según lo que hagas. Según lo que hagas, es importante esta parte de acá. Un lugar cómodo, trata de tener una agenda de trabajo, porque no es a la hora que tú puedas. Trata de tener una agenda de trabajo como si estuvieras en la oficina, porque de esa forma vas a ser más ordenado, vas a terminar las tareas de acuerdo a cómo vayan llegando y de acuerdo a cómo se estén dando, ¿no? Y todo lo demás, lo que es trabajo en casa, lo que es ayudar a los chicos, lo que es lavar, cocinar, etcétera, tiene su horario, ¿de acuerdo? Pero tú tienes tu horario para trabajar. Eso ya es importante, ¿de acuerdo? Eso ya es importante y tengámoslo siempre, siempre en cuenta. Ahora, por ahora, por el momento, el trabajo en casa en horas es mucho más que en oficina. ¿Por qué? Porque de la casa, pues aquí dormimos, comemos y trabajamos. Entonces, todo el mundo nos va a encontrar a la hora que sea y el día que sea. Yo estoy en casa todo el día, entonces hasta los sábados y domingos recibo mensajes, correos o llamadas para poder, tener una conversación laboral, un consejo, de repente un posible trabajo, no lo sé, pero hasta sábados y domingos lo recibo. Todos creo que hoy en día tenemos que trabajar 24/7, por lo menos, 7, sí, no sé, 24 no creo, pero sí 12/7. Entonces, eso tenlo en cuenta por ahora. Y después se va a ir poco a poco ordenando los temas de horarios. Es importante que tengamos esto. Si trabajas desde casa, ten en cuenta que los gastos van a aumentar, ¿sí? Porque estás todo el día acá, sea en tu plan de datos de celular o de internet, sea para tener una mejor mesa para poder trabajar, el café que te tomabas en la oficina o la gaseosa que te tomabas en el trabajo, te lo vas a tener que comprar tú, ¿sí? Pero ojo que estás ahorrando en movilidad, estás ahorrando en taxis, si es que tomabas taxis, estás ahorrando en comer en la calle, ¿sí? Entonces todo se traslada para la casa, ¿de acuerdo? O sea, quizás puedas incurrir un poco más de gastos en casa, pero en esencia se trasladan todos los gastos que hacías en la calle para la casa, más o menos 10 soles, por decir un monto, ¿no? Un monto. Entonces es importante que tengamos en cuenta. Dentro del teletrabajo, necesitamos que las cabezas de equipo, o sea, aquellas personas que tienen gente a cargo, tengan una buena comunicación con las personas, porque todos tenemos miedo. Todos tenemos miedo de salir a la calle. Todos tenemos miedo de ir al almacén para sacar productos. ¿Sí? Entonces, si en 2019 la cabeza de equipo, jefe, supervisor, gerente, cualquier persona, no manejaba bien sus relaciones comerciales, perdón, de comunicación con su gente, empatía, conocer más de tus empleados, no puede pedir ahora, no tiene ningún derecho de pedirle ahora que vaya al campo, como si fuera una orden. De repente van a ir porque tienen que trabajar, pero no van a hacerte caso en muchas cosas que tú les recomiendes, como por ejemplo todos los protocolos sanitarios. ¿Y eso en qué va a repercutir? En el cliente que te va a ir a comprar. Porque a ver, alguien que no cumple algún protocolo sanitario no va a entrar. Entonces, al final, ¿quién paga esos platos rotos? La
o la persona que es cabeza de equipo y conversa con los demás. Liderazgo, capacidad de comunicación, una reunión de trabajo, cualquiera, virtual o presencial, tiene que ser amena. Tiene que ser preguntándole a todos cómo están, han descansado bien. Descansar bien hoy en día es un privilegio. Es un privilegio. Descansar bien para el día siguiente poder trabajar. ¿De acuerdo? Traten de descansar bien, busquen la forma de descansar bien. Es importante que tengamos esto en cuenta. ¿De acuerdo? Mientras se reglamenta el teletrabajo, porque no está reglamentado, hay algunas empresas que lo han reglamentado, el ministerio no lo ha reglamentado todavía, pero estimo que esto puede suceder en este año. Mientras tanto, tratemos de no ser tan invasivos con las personas que trabajan en casa. Porque el hecho de que estés en casa no quiere decir que le mandes un mensaje por WhatsApp a las 10 de la noche. ¿Sí? Entonces, habrá trabajos que sí, pero la mayoría no. En realidad, la mayoría de trabajos no necesitan correos ni mensajes a las 10 de la noche. Entonces, trata de ser menos invasivo y de respetar a tu gente, a tu gente que está trabajando desde casa. ¿Qué ha pasado ahora con los negocios, por ejemplo? Los que ya han abierto, y aquí vamos terminando para entrar, María Pilar, para entrar a las preguntas que me gustaría responder, varias preguntas, me gustaría responder, ¿verdad? Hay cerca de 1.500 reclamos realizados en Indecopy. Hasta hace 4 o 5 días que tuve información sobre el tema. Pero yo estimo que son muchos más. Solo que Indecopy entiendo que también está trabajando remotamente, los empleados de Indecopy, gran parte, por no decir 100%, remotamente, lo cual ya dificulta el ingreso de reclamos, ¿no? Y la mayoría de reclamos son por promesas no cumplidas. Las promesas no cumplidas son básicamente entregas a domicilio. Más del 73% hace 4 días. Pago hecho, entrega no realizada por lo menos en una semana o 2. O demora en entrega, ¿no? Es un problema. No estamos preparados para entregar por delivery. Cualquier tipo de producto, chico, pequeño, grande, especial, no, cualquiera. No estamos preparados. Entonces es un tema el cual tenemos que poner el foco porque es el futuro de los negocios. Los negocios van a funcionar así ahora todos. Tienen que tener una plataforma e-commerce o vendan por Facebook, vendan por las redes. Es tan importante tener una plataforma de ventas. No es necesario invertir mucho dinero. Vendan por redes sociales. No es tan complicado. Yo les hablo, pero no necesariamente es que vayan a invertir mucho dinero, mucho capital, cosa que no existe ahora. Vendan por redes, vendan por teléfono, vendan por WhatsApp, que es mucho más sencillo, más fácil y no requiere inversión tan grande. Simplemente contactos a tu vecino, familia, empezar por ahí, después seguir. Es importante que tengamos muy en cuenta. Entonces, ¿qué nos está atrasando para reactivar, tener clientes? Primero, comprender a los clientes, cualquiera sea su situación, cualquiera sea sus miedos, su forma de hablarte. Comprende, aunque te hable un poco alto. ¿Sí? 2. El delivery lo tenemos que echar a rodar rápidamente con todos los protocolos, porque si no, porque no podemos abrir tiendas. Algunas pocas, pero lo demás va a tener que ser transportado por alguien que haga delivery. Triciclos, motos, bicicletas, caminando también, ¿sí? No es tan caro, hay que hacerlo. 3. Los protocolos sanitarios se están demorando mucho en autorizar hoy en día. Aquellas empresas que ya han mandado su protocolo, que son cerca de 30, 40 páginas, o sea, no es menos,
hay un poco de demora en la aprobación. El 11% de las empresas que han presentado protocolo están operando en el Perú hoy en día. Las demás están a la espera y otras tantas miles no han presentado ningún protocolo. Entonces, en eso estamos. En eso estamos. Tenemos que ver la forma. Si no presentamos protocolo, porque no podemos, porque no tenemos tiempo, porque no sabemos cómo. Bueno, por lo menos respeta dos cosas. Distanciamiento, sí, higiene. Distanciamiento, higiene. Nada más. Nada más. Nada más. Por último, y pasamos a las preguntas, María Pilar, para responder a la gente de Arequipa y otros lados, no sé de dónde más estén, pero sí me gustaría tener esto en cuenta, responderles. Tenemos un elemento importante en nuestras vidas hace mucho tiempo, que es nuestro celular. Si no tenemos recursos, no tenemos equipos sofisticados, etcétera, cualquier otra herramienta que nos sirva para poder operar, usen el celular. Porque hay en el Perú más celulares que teléfonos fijos. Eso ya hace mucho tiempo. Prepago, pospago, cualquiera sea, los tenemos. Y por ahí es nuestra herramienta de trabajo hoy en día, el celular. Que todo el mundo tiene un equipo celular. ¿De acuerdo? Hasta aquí lo que puedo aportar hoy. Más adelante, quizás atentamente, podemos hacer otro webinar con otros elementos. Eso es lo que tengo hasta hoy, ¿no? Porque yo no sé lo que va a pasar más adelante. Y creo que nadie lo tiene. Nadie sabe qué va a pasar, ¿no? Pero por lo pronto tenemos que empezar a echar a andar la rueda económica, comercial, con lo que tenemos, ¿no? Con lo que les acabo de comentar, que ya está listo, ya está dicho que sirve, solo hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo y ser un poco más educado en el sentido de ser formal y respetar a los demás en tus puntos de venta, en tu negocio, cualquier cosa que hagas, en verdad. ¿Ok? Pilar, a ver, no sé si te veo por aquí en la pantalla para ver si tenemos algunas preguntas. Hola Javier, hola Hola, hola. comunidad atenta, hola, muchas gracias a todos los que están participando, los que han ingresado directamente a la sala de Zoom. Muchísimas gracias a las personas que se han conectado a través de Facebook Live. Javier, tenemos una pregunta de Facebook Live que la voy a combinar con una pregunta de nuestros participantes ahora de Zoom. ¿Cuáles son los sectores económicos que estuvieron preparados antes de esta pandemia y qué rubros crecieron durante la pandemia en comercio electrónico? A ver, la primera pregunta es, ¿qué negocios estuvieron preparados para antes de la cuarentena? Antes de la pandemia, sí. ¿Qué sectores económicos consideras que estuvieron preparados antes de la pandemia? No es que considere yo, sino que ya estaban preparados desde antes de la pandemia, antes de la cuarentena, ¿no? Todos los que tenían plataforma de venta por internet, aplicaciones, celulares, todas esas empresas ya estaban preparadas para operar con aislamiento, con estado de emergencia, con toque de queda. Uno puede pagar en el banco cualquier cosa a cualquier hora del día, cualquier día. No, los bancos ya se habían adelantado a esto. Otras empresas también para comprar, ¿no? Para comprar. El problema está surgiendo ahora con el delivery. O sea, poco a poco se está avanzando, pero está avanzando muy lento. Yo sé que es difícil, no es fácil, pero se está avanzando, ¿no? Está avanzando. Hay que hacer un poquito más de prisa, quizás, ¿no? Ahora, ¿qué negocios han crecido en o durante la pandemia? Los nombramos al principio y son todo, vamos a ir de mayor a menor, todo lo que es salud, medicina, etcétera, consumo masivo, alimentos, productos para higiene de casa, alimento, hogar, hay cosas que has tenido que comprar
para estar mejor y más cómodo en el hogar. Muebles, entretenimiento, rompecabezas, cosas para jugar en casa con los niños, todo eso. Y todo lo que se refiere a cómputo y electrónica en general. Si no lo teníamos en casa, ahora ya lo tenemos. Esos negocios han crecido y o se han mantenido dentro de un estándar interesante. Yo no sé si ganando, ¿ah? Pero sí se está moviendo, ¿no? Muy bien. Javier, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Perfecto. Tenemos una pregunta más de Facebook para cerrar nuestra transmisión en Facebook. Nos vamos a quedar con los participantes en la sala Zoom. Okay. Dice Maritza, ¿es necesario contar con mochila térmica para el delivery? Depende de lo que transportes. Depende de lo que transportes. Hay productos, por ejemplo, carnes, vegetales, algún tipo de, digamos, hay comidas que vienen selladas, que requieren cierta refrigeración. ¿Dónde se malogran los productos refrigerados o que requieren cierto frío? ¿Dónde se malogran? O sea, cuando no hay frío. O sea, la cadena de frío se rompe, la temperatura baja y se malogra el producto. Entonces, esa parte es la que tenemos que tener claro, ¿no? Esa parte tenemos que tener claro. Entonces, busquemos tener mochila o cualquier otro instrumento, cualquiera. Puede ser una caja de tenopor si no tienes una mochila para transportar un producto que requiere frío, ¿no? Eso es. Eh, Javier, tenemos una pregunta más de Facebook. sí. Me preguntan por acá, ¿cómo deben empatizar las empresas y sus marcas con los clientes? A ver, la empatía es la habilidad quizás más difícil de poder dominar. Creo que nadie va a poder dominar nunca 100% de la empatía. La empatía con el cliente hoy en día es que nuestro cliente confíe en nosotros, en que nos ve como una alternativa interesante porque manejamos muy bien los protocolos sanitarios. Uno. Dos, que la gente es amable por encima de todo. Cualquier negocio hoy en día tiene solo una oportunidad con un cliente nuevo. No hay dos oportunidades. Tres, gente amable. Gente amable siempre, la amabilidad siempre tiene que existir para comenzar. Ahora tenemos que agregarle a la amabilidad y los protocolos, preguntarle al cliente si tiene buena salud y todo está bien por casa. ¿Sí? Cuarto, eh, cumplir las promesas. Yo estoy viendo muchas promesas comerciales, ¿sí? Bastantes, que no se están cumpliendo bastantes. Entonces, las promesas comerciales, hoy, en una época de miedo, están destinados, si no se cumplen, a echar todo por la borda y todo el presupuesto que les ha asignado a esta campaña. Entonces, eso está pasando. A mí me da mucha pena las promesas comerciales que no se cumplen. Entonces, hay que tener cuidado porque todas las marcas, por no decir algunas que ya conozco, se están volviendo a reposicionar en este nuevo orden, ¿no? Con protocolos, restricciones, puedes abrir, no puedes abrir, hasta tal hora. Entonces, todo eso es complicado. Todo eso es complicado. Entonces, el reposicionamiento de tu imagen personal también está ocurriendo hoy. Entonces, eso lo tenemos que tener bastante claro. El hecho de que estemos encerrados no quiere decir que no pensemos. Busquemos momentos para pensar. Le doy una recomendación bastante buena que a mí me sirve y a mucha gente sé que le sirve. En las mañanas, temprano, apenas se despierta, después de hacer las labores personales de cada uno, en la mañana piensa, apunta, haz cosas, las cosas
requieren cierta dificultad para enfocarse, hazlo en ese momento. Porque está fresco en la mañana. En la tarde ya es más complicado, ¿no? ¿Qué otra pregunta hay por ahí, María Javier, Pilar? A ver. ¿Sí? una consulta adicional. Nos pregunta, ¿cómo capacitar a nuestros trabajadores con el fin de mantener buenas expectativas en su desarrollo profesional dentro de la empresa? A ver, lo que tienes que capacitar ahora, lo más importante de capacitar ahora es cómo operar con nuevas reglas, ¿no? Cómo operar con un enemigo invisible, cómo operar pensando como cliente, que tiene muchos miedos de salir a la calle, muchos miedos de tocar cosas, productos, ¿no? Eso tenemos que tenerlo bastante claro. En la medida que tengas aditamentos para protegerte y proteger a los demás, va a ser importante, ¿no? Y que las promesas lo cumplas, lo dije anteriormente, ¿sí? Y que la amabilidad, por encima de todo, sea algo que se exceda. Prefiero excederme en amabilidad que no dar absolutamente nada, ¿no? O dar muy poco.